A lo largo del tiempo los sistemas operativos han tenido muchos cambios, actualizaciones y muchas cosas las cuales han hecho que estos tengan una evolución a través del tiempo. A continuación se les presentará la historia y la evolución de los sistemas operativos desde sus orígenes hasta la actualidad, década por década. En la década de 1940 no existían los sistemas operativos. La administración de los equipos se realizaba a través de computadores o tarjetas perforadoras. Las salidas de los programas se imprimían o se perforaban en cinta de papel y para luego ser impresas. A esta generación se le conoce como la generación cero, porque marcó el inicio principal de las computadoras personales. Trabajar con estas computadoras era bastante complejo, ya que se utilizaba codificación y lenguaje de máquina que se almacenaba en tarjetas. Entre los años de 1943 y 1945 surgió el ENIAC, la primera computadora de propósito general capaz de crear procesos y operaciones a través de instrucciones con lenguaje de máquina. El ENIAC vino a sentar en los primeros sistemas operativos. Estos sistemas operativos primitivos a menudo eran los que se encargaban de controlar el flujo de ejecución de las instrucciones y de gestionar los recursos de la computadora, pero eran bastante limitados y requerían de una programación manual y directa por una persona. Con el avance de la tecnología aparecieron los sistemas batch, que permitían a los usuarios enviar trabajos en lotes para su procesamiento en secuencia. Estos sistemas operativos, como el IBM 360, permitían la ejecución de programas sin usar una intervención manual, lo que mejoraba la eficiencia y la productividad. La década de 1950. A principios de los años 50, los sistemas operativos surgieron con el objetivo de facilitar la interacción entre las personas y las computadoras. Estos sistemas eran discretos y bastante simples. Introdujeron conceptos como el monitor residente, el procesamiento por lotes y el almacenamiento temporal. El monitor residente se encargaba de cargar los programas a memoria desde cintas o tarjetas perforadas y luego ejecutarlos. El desafío era encontrar una forma de optimizar el tiempo entre la finalización de un trabajo y la carga del siguiente. El procesamiento por lotes fue una solución para optimizar este proceso. Consistía en cargar varios programas en una misma cinta, de manera que se realizara uno tras otro sin perder tiempo en la transición. El almacenamiento temporal tenía como objetivo reducir el tiempo de carga de los programas. Esto se lograba realizando la carga del programa o la salida de datos de forma simultánea con la ejecución de la siguiente tarea. Con la implementación de los sistemas batch, las tareas se agrupaban en lotes y se procesaban en secuencias sin intervención humana directa. Esto permitió una mayor eficiencia y utilización de los recursos de la computadora. Los lotes de tareas se preparaban en tarjetas perforadas y se cargaban en la computadora para su automática ejecución. El sistema batch permitió a las organizaciones realizar un procesamiento de datos más rápido y eficiente, eliminando la necesidad de intervención manual en cada tarea. Esto fue especialmente útil en aplicaciones comerciales y administrativas, donde se requería el procesamiento masivo de datos y la generación de informes. A medida que avanzaba la década de 1950, los sistemas batch continuaron evolucionando
Con la introducción de tecnologías como las cintas magnéticas y las impresoras de alta velocidad, estas mejoras permitieron un procesamiento de lotes aún más rápidos y más eficientes. Entre los años 1960 y 1965 llegaron la multiprogramación y los circuitos integrados. La multiprogramación es un concepto en el que se permite que la memoria principal de una computadora albergue más de un programa de usuario al mismo tiempo. En lugar de esperar a que un programa termine una operación de entrada-salida, el sistema operativo cambia a otro programa en ejecución. Esto permite aprovechar de manera óptima los recursos disponibles, ya que se puede ejecutar varios programas de manera concurrente. La tercera generación de computadoras se caracterizó por el desarrollo de los circuitos integrados, que consisten en pastillas de silicio en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Esto hizo que las computadoras fueran más pequeñas, más rápidas, generaran menos calor y fueran más eficientes en términos energéticos. Antes de la llegada de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas o comerciales, pero no para ambos usos. Sin embargo, los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadoras aumentar la flexibilidad de los programas y estandarizar sus modelos, lo que llevó a un avance significativo en el campo de las computadoras. En el año de 1965 se introdujo el concepto de un sistema operativo con el lanzamiento de Multics. En ese momento, el término sistema operativo se aplicaba a una colección de programas utilitarios compatibles que se diseñaron para cargar secuencias o lotes de programas en memoria y automatizar algunas funciones realizadas por los operadores humanos. Aunque no se utilizaba en el sentido en que lo conocemos hoy en día, sentó la base para los sistemas operativos modernos. Multic fue un sistema operativo modular diseñado para bancos de procesadores de alta velocidad, memoria y equipos de comunicaciones. Fue diseñado para que las partes de una computadora pudieran salir de servicio para mantenimiento sin afectar a las otras partes ni a los usuarios del sistema. El objetivo era proporcionar un servicio informático las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, Multic fue desarrollado con la seguridad militar en mente, diseñado para resistir ataques externos y proteger a los usuarios del sistema. También se implementó el concepto de niveles de seguridad, permitiendo que la información clasificada pudiera coexistir de la manera segura en la misma computadora. Bien, mi nombre es Jairo Cáceres y yo voy a hablarles acerca del sistema operativo Mac, de su historia, de su creador, de Apple, de todo lo relacionado al sistema Mac. La historia es muy extensa, así que trataré de no profundizar mucho en los detalles y ser lo más específico posible. Cabe resaltar que la historia de Mac es un poco distinta, un poco turbia, ya que su propio creador, Steve Jobs, fue expulsado de la misma a sus inicios. Les contaré más detalles de cómo pasa eso. Bien, sus dos creadores, Steve Jobs y Steve Wozniak. Ambos querían crear una computadora diferente, algo innovador, ya que en ese tiempo predominaba el monopolio de IBM, con Microsoft y Bill Gates, todo lo relacionado a eso. Entonces ellos quieren crear algo diferente, solo que tenía formas de pensar diferentes. Steve Jobs era más comercial, más de hacer dinero. Él decía, si el usuario no está conforme con las capacidades de la computadora, que le compre más recursos que nosotros lo proporcionamos. Mientras que Wozniak decía que él quería sacar su computadora ya con los límites al máximo, con su capacidad ya al tope, que si el usuario la quería, ya no tenía que gastar más dinero. Él quería mejorarla con el tiempo, quería sacar una computadora más actualizada cada año, con partes más específicas, más actualizadas. Pero ambos querían básicamente lo mismo, crear algo diferente.
una empresa propia, y crean su primera computadora, que es la Apple 1, con partes de madera, partes de teclado reciclado, de partes electrónicas de otros dispositivos. Materiales denigrantes, se podría decir, para la época actual de nosotros, pero en ese tiempo era algo innovador. Y aparte que era su primer proyecto con lo que empezaban a experimentar con el primer sistema operativo que estaban ahí tratando de profundizar. Steve Jobs quiere seguir mejorando su proyecto, pero se da cuenta que no tiene las capacidades financieras, no tiene los recursos monetarios para poder seguir creciendo con su empresa, ¿verdad? Entonces buscan el apoyo financiero de alguien y empiezan a explicarle su proyecto, lo que quieren hacer y todo lo relacionado a la compañía, y consiguen que alguien lo financie y crean su segunda computadora, la cual vendieron en masas, que es la Apple II. Esta computadora, como pueden ver, ya es más específica, ya trae partes más actualizadas, tiene un hardware más diferente, y era algo más innovador, la cual sacaron al comercio. Sus ventas no fueron la gran cosa, ya que era algo diferente, la gente no estaba acostumbrada, el sistema era distinto. Algo que sí era similar a todas las computadoras, era que en ese tiempo se manejaba el contexto de que las computadoras eran monotask o monotareas, solo podían hacer una cosa a la vez, no podían tener abierto Office, tener abierto la música a la vez, tener un navegador abierto y estar escuchando música, no se podían hacer las dos cosas a la vez, solo una. Steve Jobs quiere seguir mejorando su proyecto, quiere seguir cambiando las cosas, mejorarlas, pero aún así no cuenta con el valor monetario para hacerlo, y busca asociarse a otra persona, la cual fue un grave error, que fue John Scully, que en ese momento era el CEO de Pepsi-Cola, y la razón por la que expulsaron a Steve Jobs de su compañía. Bien, él financia el proyecto y crean su tercera computadora, que es la Macintosh, que es esa que tenemos en pantalla, la cual fue un fracaso en ventas, y la razón fue porque esta computadora tenía partes muy caras, por lo tanto el valor de la computadora era demasiado cara. No muchas personas podían costearse el valor de la computadora, y menos probar algo diferente, ya que en ese tiempo IBM era la que sacaba computadoras. Entonces muchas personas dejaron de lado este proyecto y fue un fracaso en ventas. Por lo tanto, esta fue la raíz de los problemas que tuvo el CEO con Steve Jobs, ya que invirtieron demasiado y fue un fracaso. Y la compañía estuvo cerca de caer en quiebra, y no cayó en quiebra por esta computadora, ya que esa sí se seguía vendiendo. Entonces, el valor monetario que tenía todo provenía de esa computadora, ya que era la única que proporcionaba financiamiento a la empresa. Pero aún así, los problemas con Steve Jobs y el CEO escalaron a otro nivel, donde fue expulsado Steve Jobs de su propia compañía. Más adelante, cuando él es expulsado, años después regresa con un nuevo proyecto, que realmente era una bomba de humo, ya que ni siquiera el sistema operativo de este proyecto estaba terminado. Pero Steve Jobs lo que quería era que alguien comprara su empresa o la financiara. Y tal la casualidad que la que se interesa por el proyecto es la misma Apple. Apple compra a Next, que era el proyecto que tenía Steve Jobs, y se vuelve Steve Jobs a Apple. Pero aún así las ventas no eran lo que esperaban, ya que muchas personas no querían arriesgarse a algo diferente, ya que Bill Gates tenía el monopolio sobre los sistemas operativos. En ese tiempo, creo que fue entre los 90 o 85, 90, no recuerdo la época específica,
Bill Gates es llevado a juicio. Este es algo similar por lo que pasó Mark, ya que fue acusado de vender información y cosas así. Pero Steve Jobs fue acusado de monopolio, ya que él tenía el monopolio de los sistemas operativos y la Corte Suprema de Estados Unidos decía que no le gustaba eso, que él tuviera el monopolio de eso. Entonces Bill Gates lo que hizo fue como asociarse en ese tiempo con Apple. Él decía que él quería eliminar la forma de pensar de la gente, donde decía que si para que Apple ganara terreno tenía que perder Microsoft. Él quería eliminar ese pensamiento y quería que las dos compañías estuvieran arriba. Pero unos problemas ahí extraños. Bill Gates se puede decir que traicionó la confianza de Steve Jobs con algunas cosas que pasaron relacionadas a IBM, algo muy extenso que no voy a entrar en detalle. Entonces vuelven a bajar las ventas de Apple y Apple vuelve a casi morir. Y en el tiempo que Apple estuvo cerca de morir, Bill Gates les hizo una donación de 150 millones de dólares para que todos los proyectos que tenían pendientes y todas las mejoras que querían agregar a Apple pudieran ser financiadas. Entonces en el año 2000 Apple regresa ya con más fuerza y ya con un sistema operativo más real, con mejor concordancia. Entonces crean su sistema ShareTalk OS, que fue el primero en seguir la línea OS de Apple. Este tenía una mejor interacción con el usuario, mucha mejor interacción con el usuario, ya que hasta nosotros podemos ver que es algo innovador. Y este sistema operativo traía como tema también el Aqua, que podemos ver de fondo, que fue el tema más plagiado de toda la historia del sistema operativo. Y resulta que salió de aquí, se proporcionó de aquí de Apple. Y ya bueno, con el tiempo fueron saliendo más sistemas operativos, fueron creando más sistemas operativos de Apple, de Mac. Podemos ver aquí en 2001, que fue el que les comentaba, el ShareTalk, ya con la computadora, una Mac real, ya no era una Macintosh o una Apple II, Apple III, ya una computadora más específica. Luego sacaron otro sistema operativo en el 2001, que era el Puma, después Jaguar 2002, y así fueron creando más sistemas operativos hasta llegar a los más actuales, que son, por ejemplo, Sierra, High Sierra y Mojave. Y creo que hay otros todavía más actualizados. Bien, esa fue la historia de Apple. Siguiente es Microsoft Windows MS2. Su historia se remonta a principios de la década de 1980, cuando Microsoft lanzó su primer sistema operativo gráfico para computadoras personales llamado Windows. Antes de Windows también Microsoft lanzó MS2. Este era un sistema operativo de líneas de comando basadas en texto. MS2 fue lanzado en 1981 y se convirtió en el sistema operativo dominante para la PC durante esa época. Windows, por otro lado, fue lanzado en 1985 con Windows 1.0, que ofrecía una interfaz gráfica al usuario. Esto quiere decir que permitía que los usuarios interactuaran con su computadora utilizando ventanas, iconos y menú en lugar de comandos de texto como lo hacían antes. Windows ha evolucionado a lo largo de los años, mejorando en términos de funcionalidad,
estabilidad y seguridad. Además de ser utilizado en computadoras personales, también Windows se ha extendido a dispositivos móviles como smartphones y tablets, con versiones específicas como Windows iPhone y Windows 10 móvil. En resumen, podemos decir que Windows es un sistema operativo desarrollado por Microsoft que se ha convertido en uno de los sistemas operativos más utilizados en computadoras personales en todo el mundo, con una interfaz gráfica al usuario y también con una amplia gama de aplicaciones y utilidades. Continuando con lo expuesto con mi compañera Carolina, vamos a ver a continuación algunos de los sistemas de Windows más utilizados y más relevantes a lo largo del tiempo. Cabe destacar, dije antes, Windows por excelencia se ha convertido en el sistema operativo más utilizado por ordenadores alrededor del mundo, al Windows 95. Como su nombre lo dice, lanzado en 1995, Windows 95 nos ofrece lo que es una interfaz de usuario más renovada, así como actualizaciones y características para el rendimiento de computadores de la época. Tenemos también Windows 98, que al igual que Windows 95, esta también nos presentaba características y una interfaz más renovada para computadores de la época. Y como su nombre le dice, fue lanzado en 1998. Tenemos lo que es Windows Millennium, lanzado en el año 2000, que fue una edición para conmemorar lo que es el inicio del nuevo Millennium. Por eso se le llamó Millennium Edition a esta versión de Windows. Uno muy querido, muy amado por muchos, Windows XP. Lanzado en 2001, este sistema operativo nos traía lo que es una nueva interfaz más renovada, más atractiva y más colorida. Y cómo no olvidar su emblemático y simbólico sonido de inicio. Luego tenemos lo que es Windows 7, lanzado lo que es en el año 2009. Este sistema operativo se ha consolidado como uno de los mejores sistemas operativos que hemos podido tener a lo largo de los años, debido a su gran soporte para muchas computadoras durante mucho tiempo. Lastimosamente, en el año 2020 muchas computadoras ya no tienen soporte para lo que es este sistema, pero para mí uno de los mejores sistemas operativos que ha existido hasta la fecha. Tenemos lo que es Windows Vista, lanzado en el año 2007. Fue un sistema que no fue muy bien recibido por muchos usuarios debido a sus fallas y demás problemas que tenía. Por eso muchos usuarios decidían volverse a Windows XP en esos momentos. Tenemos también lo que es Windows 8 y Windows 8.1. Windows 8.1 nos traía la novedad de que teníamos lo que es menú el menú inicio, así como lo ven en pantalla. Fue aclamado por muchos, pero no recibido por otros. Tenemos lo que es también Windows 10. No voy a entrar mucho en detalle porque este es el sistema que hoy en día se usa en todas las computadoras de uso doméstico, empresarial, de oficina, etc. Y es uno de los sistemas operativos más utilizados. Y el sistema más reciente de Windows es Windows 11, lanzado en octubre de 2021. Windows 11 nos trae lo que es una interfaz de usuario más estética, con bordes más curvos y con lo que es el menú y la barra de tareas centrado. Sin lugar a dudas, la versión más estética, más atractiva a la vista que Windows ha podido lanzar a lo largo del tiempo. Sin embargo, no es perfecto. Este sistema también trajo muchos defectos y muchas cosas al momento de su lanzamiento, como por ejemplo que muchas computadoras no lo recibían, que debían tener lo que es el TPM activado para poder ejecutar este sistema operativo y demás. Buenas tardes, compañeros y licenciado. Mi nombre es Brian Hernández y en esta ocasión les estaré exponiendo sobre la historia de Linux. Bien, la historia de Linux se remonta a 1991, cuando este señor llamado Linus Torvalds, sí, de ahí viene el nombre de él, necesitaba
un sistema operativo para sus prácticas universitarias. En ese entonces, bueno, no había muchas opciones. La opción que al más le gustaba o más cerca le parecía era comprar una licencia de este sistema operativo llamado Minix, que era un sistema operativo basado en Unix base. Entonces a él le gustaba bastante Unix, pero ¿qué pasaba? Que no tenía dinero por ser un estudiante universitario. Bueno, qué casualidad, ¿no? Y no tenía dinero para comprar una licencia de Minix, pues esta valía $5,000. Entonces, ¿cuál fue la idea de Tolbars? Crear su propio sistema operativo basándose en los comandos de Minix. Y bueno, él terminó su módulo, que era el kernel, y lo publicó en foros de internet. Y muchas personas empezaron a unir a su iniciativa, ¿no? Y a aportarle ideas o cosas que podría meter. Bueno, y así fueron construyendo el sistema operativo. Hasta que llegó un momento de que tenían que lanzarlo, ¿no? Bueno, que él tenía que lanzarlo. Y entonces estaba pensando en qué licencia lanzar este kernel que él tenía. Y entonces se encontró con la licencia de Richard Stallman. Stallman era un visionario que veía, bueno, un visionario más que todo, es un ideólogo que ve el software como algo libre y gratis, y creó la licencia GPL para poder publicar software sin que empresas se apropien de él. Y de ahí es donde se nace el nombre de GPL-Linux, de la unión de Linux con la licencia GPL. Aunque hay que decir que no todas las distribuciones de Linux llevan GPL, porque bueno, se han distanciado o toman otras licencias, o no agarran todas las utilidades que tiene GPL. Porque bueno, aparte de la licencia, también GPL incluye ciertas utilidades de sistema que se le agregaron a Linux. Bueno, eso es para Linux, para el kernel. Luego salió la primera distribución de Linux, llamado Solace Linux, que fue bastante bien recibida porque era muy personalizable, bastante flexible, cualquiera podía modificarla y tenía toda la potencia de Unix y era gratis. Ahí estaba la cuestión. Antes de Linux la mayoría de los sistemas eran carísimos, como el mismo Minix que vieron, $5,000, o eran poco accesibles, como DOS, que bueno, era más difícil de aprender, ¿no? Y bueno, como por 2002 nació Debian, que era un sistema que estaba centrado en la robustez y en tener algo bastante estable. Nació en foros de internet, foros en donde la gente participaba y veía, bueno, y tenía esa filosofía, el ser algo bastante estable. Fue una de las distribuciones que más peso tuvo. Luego de Debian, una empresa llamada Red Hat, bueno, sí, sacó esta distribución que estaba basada en que ellos daban soporte técnico. Y gracias a eso la distribución tuvo bastante acogida, porque en ese entonces era bastante difícil solucionar problemas del sistema. Y estas personas le daban soporte técnico a sus usuarios y así es como ellos hacían dinero. Entonces Red Hat fue la primera distribución que encontró una forma de monetizar Linux sin necesidad de ser privativo con el software. Luego de Red Hat se derivó Fedora y CentOS, que es una versión de Red Hat que no tiene soporte y es orientada a los servidores. Eso es lo que nos había dicho también, que Red Hat es orientada al uso empresarial y a los servidores. Entonces es una distro bastante usada en el mundo en el mundo empresarial, justo por eso mismo. Fedora es la versión de consumo para usuarios comunes de Red Hat. Ahora, como por ahí 2015-2014 salió Android. Aunque ustedes no lo podrían creer, Android es Linux, ha sido el kernel base de Linux, pero que corría una máquina virtual de Java para poder crear aplicaciones sobre ella, llamada Dalvik. Recientemente fue sustituido por Google y Java lo fueron dejando atrás por otro lenguaje de programación. Luego, bueno, antes de eso, de hecho, antes del Android, este señor Mark Straumann o algo por ahí,
sacó su propia versión. Stallman era un multimillonario que quería hacer un aporte al mundo del software libre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Vino, creó su propia distribución y como era la época del 2002, el internet era bastante maluco, no habían los anchos de banda que ahora. Lo que él hacía era de su propio bolsillo, costeaba CDs con Ubuntu y se lo mandaba a las personas que lo pidieran a cualquier parte del mundo, y eso hizo que Ubuntu fuera la distribución que la gente más conociera, la que más llegó al público y por tanto la más famosa, la que más pegue tuvo y la que probablemente ha hecho que el Linux se estandarice más o se haga más conocida. Eso se lo debemos a este señor que tuvo esta gran iniciativa debido a que él tenía el dinero para hacerlo, ¿no? Porque él es un multimillonario. Bueno, luego de eso aparece RouterOS. RouterOS es una versión para sistemas operativos, bueno, que lleva para routers y dispositivos de redes. La particularidad de RouterOS es ver que Linux puede correr en dispositivos muy embebidos y de muy pocos recursos. RouterOS, por ejemplo, puede correr con 32 MB de RAM y unos recursos bastante limitados. Eso es lo bueno que tiene Linux, que solo el kernel en sí no es tan pesado de algunas distribuciones, tanto así que existen cosas como Alpine. Alpine es una versión de Linux que se usa que es el core de Docker, que es esta tecnología de virtualización para aplicaciones. ¿Qué tiene Alpine de especial, no? Que tiene otros Linux, que Alpine solo consume 5 megas de memoria. Bueno, 5 megas en disco duro. Es tan liviano que puede correr en cualquier dispositivo, ¿no? Y por eso el core de Alpine es el que se usa en Docker. De hecho, fue creado para eso, para poder virtualizar. ¿Y cuál es el uso que se le da a Linux en general, ¿no? Todo esto, virtualización, crear servidores. De hecho, el 90% de los servidores mundiales corren Linux. Todos los Android corre Linux. Linux es el sistema operativo más usado, no de usuario común, sino en general. Si unes a todos los tipos de usuarios, es el kernel más usado, es el, entre comillas, sistema operativo, porque Linux no es un sistema operativo, es el kernel, y de ahí se derivan los sistemas operativos. Pero es el más usado y el más flexible, el que probablemente te va a dar mejor rendimiento para cosas empresariales, y en general es probablemente una de las piezas más importantes en el mundo de software moderno. Aquí tenemos una tabla de las fechas de los sistemas operativos de los que les estaba hablando. Ha sido un honor tener esta conversación con ustedes y nos vemos en una próxima ocasión.